Mucha gente cree que cuando un juez da el martillazo y dicta una sentencia, ¡listo! Se acabó la historia. Pero ¿saben qué? La verdad es que ahí apenas empieza todo. Ese veredicto de culpabilidad no es el final para nada. Es más bien el punto de partida de un camino bastante complejo dentro del sistema de justicia. Y esa es la gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Qué viene después de que se apagan las cámaras y el juzgado se vacía? Vamos a desglosar, paso a paso, ese viaje que hace una condena mucho más allá de la sala del tribunal. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Una vez que la sentencia es definitiva, que ya no se puede apelar más, el proceso entra en una fase que los abogados llaman etapa de ejecución penal. Suena un poco imponente, ¿no? Pero su propósito es bastante directo. En palabras sencillas, esta etapa se trata de asegurarse de que la condena, ya sea tiempo en la cárcel, una multa o cumplir ciertas reglas de conducta, se cumpla tal cual como la ordenó el juez. Es el momento de pasar del papel a la realidad. Ahora, ¿quién se encarga de que todo esto funcione? Para administrar este proceso hace falta una figura clave. Pensemos en una especie de gerente de proyecto, pero para la sentencia. Y esto es crucial, ¿eh? El trabajo del juez que llevó adelante el juicio ya terminó. Ahora, la responsabilidad pasa a una autoridad completamente distinta, con una misión muy específica. Ojo, este juez no es un simple secretario que hace trámites, es una autoridad autónoma que tiene que garantizar dos cosas: que la pena se ejecute correctamente y, muy importante, que se respeten los derechos de la persona condenada durante todo el proceso. Como pueden ver, su trabajo es enorme. Es quien hace los cálculos de la pena, como vemos acá, supervisa las condiciones en las que está la persona y fundamentalmente es quien tiene la llave de la libertad, porque decide sobre las salidas transitorias o la libertad condicional. Además, protege los derechos del condenado. Es un rol con un poder y una responsabilidad de verdad inmensos. Y ahora entremos en uno de los cálculos más interesantes que hace este juez, sobre todo cuando una persona tiene más de una condena encima. ¿Será que simplemente se suman las penas una tras otra, terminando con condenas de décadas y décadas? Bueno, no siempre es así. La ley tiene un mecanismo bastante inteligente para esto, llamado pena unitaria. Piensen en esto como si tuviéramos varias deudas y las consolidáramos en un solo plan de pago. En lugar de cumplir sentencias separadas una por una, el juez crea una nueva pena global. Pero, atención a la clave. Como vemos en la diapositiva, esto solo aplica si el segundo delito se cometió antes de la primera condena. ¿Y por qué? Porque la ley piensa que la primera condena debía servir de advertencia. Si los delitos son de antes de esa advertencia, se los trata a todos como un solo paquete. Esta gráfica lo deja clarísimo. A la derecha, si una persona ya condenada vuelve a delinquir, las penas se suman, una después de la otra. Pero a la izquierda, si los delitos pasaron antes de la primera sentencia, se pueden unificar. Y esto suele ser un beneficio, porque la pena unitaria, por ley, no es la simple suma matemática, sino una pena nueva que considera todos los hechos juntos y generalmente resulta menor. Una condena no siempre termina porque la persona cumplió hasta el último día. Existen otras formas en que la pena puede darse por finalizada de manera oficial. Un ejemplo muy claro es la famosa condena condicional o la libertad a prueba. Imaginen que a alguien le dan una sentencia, pero le permiten cumplirla en libertad bajo ciertas reglas, no cometer nuevos delitos, presentarse a firmar, etc. Si esa persona cumple con todo durante el tiempo que se le fijó, la pena se extingue, es decir, desaparece oficialmente. Y este es un detalle legal fascinante, casi un secreto a voces. La ley dice que la pena se extingue si el plazo pasa sin que la suspensión fuera revocada. No dice siempre y cuando haya cumplido todo a la perfección. La clave es el acto formal del juez de revocar el beneficio. Si eso no ocurre a tiempo, la pena se termina. Y punto. Bueno, prepárense para el concepto que quizás es el más sorprendente de todos. ¿Qué pasa cuando el propio Estado no es capaz de hacer cumplir una de sus propias sentencias? Así como lo oyen, una sentencia no dura para siempre. Si el Estado, por la razón que sea, no ejecuta la condena dentro de ciertos plazos, pierde el derecho a hacerlo. A esto se le llama prescripción de la pena. Y aquí es fundamental no confundirse.
La prescripción del delito ocurre cuando el Estado se tarda demasiado en llevar a alguien a juicio. En cambio, la prescripción de la pena es casi un escándalo jurídico. El Estado ya ganó el juicio, tiene una condena firme, pero no la ejecuta a tiempo. Como pueden ver en la tabla, los plazos son muy largos. Y tiene lógica, se le da muchísimo tiempo al Estado para que actúe. Aún así, si estos plazos se cumplen sin que la condena se ejecute, la pena prescribe y la persona queda libre de esa obligación. Bien, ¿y cómo solicita una persona condenada cosas como la libertad condicional o un permiso de salida? No es un trámite informal, para nada. Se hace a través de un procedimiento que se llama incidente. Pensemos en ello como una mini demanda dentro del proceso principal. Este es el flujo básico. La defensa presenta un escrito. Se le avisa a la fiscalía para que dé su opinión. Y el paso crucial, sobre todo cuando se debate la libertad, es la audiencia oral. Esto no es un simple papeleo, es una audiencia real, donde todas las partes argumentan cara a cara frente al juez, antes de que él tome una decisión tan importante. Ahora, es fundamental entender que todas estas reglas, que suenan tan claras en la teoría, a menudo chocan de frente con una realidad muy compleja. Problemas como el hacinamiento en las cárceles o la falta de recursos a veces hacen muy difícil que este sistema funcione como debería. Entonces, para resumir los puntos clave, la justicia no termina con la condena. Un juez especializado toma el control, calcula y gestiona la pena. Esta pena, a su vez, puede ser unificada, se puede extinguir o, como vimos, hasta puede prescribir si el sistema falla en su deber de ejecutarla. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. La existencia de la prescripción de la pena demuestra que ni siquiera una condena judicial es absoluta. Nos plantea una pregunta bien profunda sobre el equilibrio entre el poder del Estado para castigar y su responsabilidad de hacerlo de manera eficiente y a tiempo.